Vamos con un problema de análisis, de optimización de funciones, de búsqueda de máximos y mínimos de una función, haciendo uso de las derivadas. Veamos. Dice, se ha estimado que el gasto en euros de electricidad de una empresa de 7 a 20 horas sigue esta función EDT, 0,01 t cubo, etc. Es un polinomio de grado 3, donde la variable es t de tiempo, comprendido entre 7 y 20 horas. Que es el dominio de esa función, algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de resolver cualquier problema de funciones, tener en cuenta el dominio de la función. Nos pregunta cuál es el consumo a las 7 horas, a las 20 horas, en qué momento del día es máximo el consumo y mínimo, y determina las horas del día en las que el consumo se incrementa y determina también el máximo y mínimo absolutos. Bueno, vamos a ver, como en cualquier problema de funciones, debemos definir las variables para saber de qué estamos hablando, qué representa las variables que intervienen en el problema. T es el tiempo en horas, tiempo comprendido entre las 7 y las 20 horas. Y E de T, el gasto en electricidad en euros. Muy bien, pues esta es la función que nos dan, muy importante, tener en cuenta el dominio de esta función entre 7 y 20 para la variable t de tiempo. Lo primero que nos preguntan es cuál es el consumo a las 7, a las 20 horas, así que no hemos de hacer otra cosa que sustituir la función para t igual a 7, para t igual a 20. Bien, aquí os voy a enseñar cómo hacer esto de una manera muy eficaz con cualquiera de las calculadoras que tengáis. Bien. La función viene definida como 0,01 t al cubo menos 0,36 por t al cuadrado más 4,05 t menos 10. Entonces tenemos que sustituir, para calcular el consumo a las 7 horas, sustituir la t por 7. Está claro que son muchas operaciones y esto vamos a tenerlo que hacer de nuevo para 20. Aún disponemos de una calculadora que nos va a hacer las cuentas, pero tenemos que introducir esos valores, estas operaciones, con el teclado. Para que esto sea más fácil, lo que vamos a hacer es uso de la tecla ANS. La tecla ANS, ANS se refiere answer a la respuesta que dio en la operación anterior la calculadora. Es decir, si yo ahora escribo ANS y le doy a igual, la calculadora me responde con 125 partido de 2 porque acabo de encenderla, pero conservó en su memoria, la calculadora, el último resultado que hice. Y esto fue 125 medios. Pues vale. Ahora, yo lo que quiero es que la calculadora reserve en la tecla ANS, por ejemplo, un 5. 5 igual. Y ahora, para la calculadora, ANS va a ser 5. Si yo escribo ANS igual, conserva 5. Entonces, si, por ejemplo, tengo que hacer x al cuadrado más 1, perdón, x al cuadrado más 1, ahora al darle igual, una vez que ANS vale 5, la calculadora va a hacer 5 al cuadrado más 1. Debería responder 26, efectivamente. Entonces, vamos a utilizar este truco para que las operaciones que tengamos que hacer con un polinomio y hayamos de sustituir varias veces en ese polinomio, pues metiéndolo una única vez el polinomio podamos sustituir varias veces en él, sin necesidad de repetir las operaciones. Vamos a ver, me explico con este ejemplo. Voy a definir la operación, borro todo, voy a introducir la operación
de la función. Esto es 0,01 por t al cubo. Donde pone t o donde ponga x, según como esté definida la x, vamos a poner ans al cubo. Estas teclas me sirven para pasar a la siguiente operación. Menos 0,36 por ans, no hace falta escribir el por, ya si escribo ans, es como si fuera la x, al cuadrado, más 4,05 ans menos 10. Bien, aquí me está sustituyendo en la función para x igual a 5. O no, x igual a 26, que era el último resultado que tuve. Bien, ahora lo que voy a escribir es 7. 7 igual. Ahora, para la calculadora, ans vale 7. Entonces, con las flechitas, con las teclas de dirección, voy a subir hasta donde tengo el polinomio definido. Y voy a escribir igual. Recordad que el valor de ans es 7. Así que al darle igual, este es el resultado de sustituir en el polinomio por 7. Si le paso a número decimal en esta función, pues efectivamente es 4,14. Hacemos lo mismo sustituyendo en 20. Así que escribo 20 directamente, le doy a igual, y ahora subo hasta donde tengo el polinomio definido, escribo igual, y ahí tengo 7, que es el valor calculado. Ok, no apago la calculadora porque más adelante voy a necesitar del polinomio para sustituir en otros números. El apartado B me pregunta máximos y mínimos de la función. Bien, lo que toca, ya sabéis, es derivar. Derivamos la función. Este 0,01 es una constante que multiplica la derivada de t al cubo, 3t cuadrado. Luego lo multiplicamos, menos 0,36 por 2t, más 4,05 por 1, que ya no se escribe, y menos 10 desaparece. Resuelvo la ecuación de igualar a 0. Bueno, después de multiplicar, resuelvo la ecuación de igualar a 0 la derivada. Y antes de resolver esta ecuación de segundo grado, pues si multiplico por 100 todos los coeficientes, pues me elimino los decimales y pasa la ecuación a ser esta otra, que tiene una expresión más fácil de manejar. Y ahora incluso puedo dividir entre 3 los 3 coeficientes. Es eso lo que indico y me queda una ecuación mucho más fácil de manejar. Esta es la ecuación de segundo grado que voy a resolver para calcular los valores de t, donde la derivada vale 0, esto es 15 y 9, podéis revisar los cálculos. Y ahora lo que tenemos que hacer es estudiar el signo de la derivada en los intervalos que me quedan con los valores que he calculado que igualan la derivada a 0. Ya sabéis. En el dominio, por lo tanto, el dominio era de 7 a 20, por lo tanto, el dominio es de 7 hasta 20. Estos puntos quedan fuera del dominio. Y los valores que he encontrado como soluciones de la derivada son 9 y 15. Y es en estos intervalos, estos 3 intervalos, donde tengo que tomar valores para determinar el signo de la derivada. Sustituyo, por ejemplo, en 8, en la derivada. Sustituyo en 10, en la derivada. Y sustituyo en 16 en la derivada. Esto podríais hacerlo con el truco que os he explicado aquí, para hacer los cálculos más fácil, digo. Bien, podéis comprobar que los signos son más, menos, más, con lo cual la función crece de 7 a 9, decrece de 9 a 15, vuelve a crecer de 15 a 20. Eso significa que si sube baja en el 9 tenemos un máximo, si baja sube en el 15 vamos a tener un mínimo. Sustituir. Bueno, vamos a comprobar que efectivamente con este truco que os he explicado de la calculadora, aquí tengo el polinomio tal y como viene definido. Voy a escribir 9 para que
el valor de ans sea 9 y subo donde tengo la función definida, le doy a igual y ahí tenemos 229 partido de 50, que si paso decimal, 4,58, como os ponía. Y en 15, escribo 15 igual, subo donde tengo la función, igual 3,5. Efectivamente. Ok, pues con esto determina el máximo y el mínimo absoluto, me pide el problema. Bueno, pues claro, revisando todos los cálculos, el 9 es un máximo relativo, se dice. Los valores que obtengo como soluciones de la derivada igual a 0 son máximos y mínimos relativos del entorno en el que están. Recordad que era la pendiente de la recta tangente, que en esos puntos es horizontal y por tanto la derivada vale 0 y se tiene un máximo o un mínimo. En este caso 9 y 15 son máximo y mínimo respectivamente. Pero eso no significa que sea el máximo absoluto o el mínimo absoluto. Para eso hemos de tener en cuenta también los extremos del dominio. Recordad que la función en 7 valía 4,14 y en 20 valía 7. Por lo tanto, puesto que en 9 vale 4,58 y en 15, 3,15, el mínimo absoluto se da precisamente en 15, 3,5, pero el máximo absoluto en el 9 valía 4,58 y en el 20 vale 7, con lo cual aquí hay un error. No, perdón, estoy viendo aquí. No hay ningún error porque está bien reflejado. En el 20 es donde se da el máximo absoluto. O sea, el valor del 20 es un valor más alto que el que se da en el punto 9. Y este es el ejercicio.